Reciban un cordial saludo. En este video les hablaré sobre la evolución del derecho penal. Vamos a empezar por la época primitiva del derecho penal. En este periodo no existían leyes claras, sino que prohibiciones derivadas de las creencias religiosas que imponían duros castigos a aquel que violara dichos mandatos. Entre las leyes que regían en la Edad Media estaban diversos tipos de venganza, entre los cuales se puede mencionar la venganza privada, la santa venganza y la venganza pública. La venganza privada consistía en defenderse o vengarse de todas las acciones provocadas por los ataques injustos, y en este periodo la función de castigo la cumple cada persona, cada familia y cada grupo se defiende y busca la justicia por sí mismo. La santa venganza es una función entre derecho y religión, es una ofensa a la divinidad más que a la persona. Es un ejercicio para los sacerdotes, los tribunales de la Santa Inquisición y órganos eclesiásticos investigan y castigan los delitos contra la fe. Y la venganza pública en esta fase se distingue entre delito privado y público, según los hechos perjudiquen directamente a los intereses particulares o el orden público. Los tribunales juzgan en nombre de la sociedad. Para repasar todo lo anterior dicho, voy a mencionar características de la época primitiva. Por ejemplo, la número 1 podría ser: la justicia se hace por medio de la mano propia, dado que el agresor era castigado por el propio ofendido o algún pariente de él. Otra característica que se puede mencionar es que se utilizaba un sistema en el cual la pena era determinada y aplicada por las autoridades públicas. De ella dependía la gravedad del mal o la lesión cometida. Se buscaba también en la ley del Código de Hammurabi, que decía ojo por ojo, diente por diente. Este sistema es llamado también la ley de Talión. También otra característica que se puede mencionar es que la expulsión con la expulsión se separaba al infractor del grupo social al que estaba ligado, evitando que la venganza del ofendido recayera entre los miembros del grupo familiar o social. Ahora les hablaré sobre la etapa o la época de la pena pública del derecho penal. Este da inicio cuando el Estado toma conciencia de que la venganza de sangre y las demás formas crueles que llevaban a cabo en ese momento no daban una solución del incumplimiento de las leyes, y por el contrario, estas solo causaban perturbar la paz del pueblo, desintegrando familias y demás. Es así como se decide dar inicio a la pena pública, que era sistema del ejercicio penal que quedaba a cargo el Estado. Esta época se caracterizó porque puso sus delitos en niveles. Podría creerse que el hecho de que el Estado tomara el mando de la administración de justicia de las penas iban a disminuir su nivel de rigor. Sin embargo, este se siguió llevando a cabo de igual forma o peor, porque aumentó su nivel de rigorosidad, y también los jueces y tribunales tenían facultades totales de poder incriminar hechos no previstos como delitos en la ley. Para retroalimentar lo antes mencionado, diré unas características de la pena pública, como por ejemplo, desigualdad de los hombres ante la ley. Las clases dominantes, poderosos o nobles, gozaron de fueros especiales, con penas menos severas y procesos también especiales. Otra característica es que había una estrecha ligación entre el derecho penal y la religión, de donde resultaban delitos de tipo religioso como la herejía, la blasfemia, el sacrilegio, entre otros. Y estos eran reprimidos con severas penas. Otra característica que podemos mencionar es que habían penas inhumanas y crueles, como lo fue la muerte acompañada de la tortura, los azotes e incluso las mutilaciones, y entre otros que podemos mencionar. Ahora les hablaré sobre la etapa o el periodo humanitario, la cual nació cuando resultó con una excesiva crueldad imperente en la aplicación de las penas. También se organiza la peligrosidad del delincuente. En esta etapa, el delincuente es el objeto de la máxima preocupación científica de la justicia. El delito es una manifestación de la
personalidad del delincuente y hay que readaptarlo a este en la sociedad corrigiendo sus inclinaciones viciosas. También está la etapa científica. En esta etapa se mantienen los principios de la etapa humanitaria, pero se profundiza científicamente respecto al delincuente. Se considera que el castigo no basta por humanizado que sea, sino que además se requiere llevar a cabo un estudio de la personalidad del sujeto y analizar a la víctima. Es indispensable conocer el porqué del crimen, saber cuál es el tratamiento más adecuado para redactar al sujeto y sobre todo prevenir la posible comisión de nuevos delitos. El delito y el delincuente son vistos como un producto disfuncional de la sociedad y se caracteriza por la búsqueda de soluciones sistemáticas para resolver los problemas planteados por el derecho penal. En esta etapa se destacan las siguientes características, como por ejemplo la sistematización del derecho penal, la codificación del derecho penal para dar legalidad a los delitos y a las penas. También encontramos el fin de la pena, que era la readaptación social del delincuente y la prevención general. Y por último también tendríamos la humanización de penas. Ahora vamos a entrar en el tema de las escuelas del derecho penal. La primera escuela o corriente es la escuela clásica. Tal corriente concibe al criminal como un sujeto libre y responsable de sus actos sin tomar en cuenta las características del mismo. La escuela clásica penal trató de desligar el delito y el delincuente del ámbito religioso con el propósito de verlo como un proceso jurídico, constituyendo así un movimiento en contra de la barbarie del derecho penal, el cual consistía en la venganza pública. Las características de esta corriente son: número 1, su objeto de estudio es el delito. Y también tenemos otra característica que sería el uso particular del método lógico deductivo. A partir de este método se establece una serie de principios generales que luego se aplican al caso concreto. Luego tenemos la escuela positivista del derecho penal. La escuela positivista penal es la escuela dogmática que sostiene que la conducta del delincuente viene determinada por los factores biológicos, sociales y entre otros, por lo que el castigo estatal se basa en la peligrosidad del autor y no en la gravedad del hecho. Para la escuela positiva, la conducta del delincuente viene determinada biológico y socialmente, entre otros posibles factores, y el castigo debe orientarse a proteger a la sociedad y educar a todo aquel que sea diferente. También tenemos lo que es la escuela del tecnicismo. En esta escuela, la pena es un instrumento para lograr la prevención general y la readaptación social del delincuente, manteniendo así el orden público. No niega las raíces antropológicas y sociológicas del hecho delictivo, pero se empeña en conservar el carácter abstractamente jurídico del derecho penal. Admite el dualismo penal, es decir, penas y medidas de seguridad. La esencia del movimiento consistió en restituir el método jurídico penal a su puesto exacto dentro del ámbito de la metodología jurídica en general. También tenemos la escuela dogmática penal. El análisis dogmático del delito lo define como toda conducta típica, antijurídica y culpable que tiene como consecuencia una sanción penal. Para esta escuela, la pena, que es consecuencia de haber obrado con culpabilidad por acción o omisión, tiene tres fines: preventivo, que se da con la amenaza de la sanción y se traduce en un temor retributivo dado con la aplicación de la sanción, y finalmente orientado a la resocialización del autor, que se deriva de esa pena y que se supone que pagará a la sociedad del mal causado y que el delincuente ya no cometerá más delitos y podrá reintegrarse a la sociedad que él pertenece. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención prestada.